Bienvenidos a mi canal. El episodio entre Claudia Sheinbaum y Reina Aidee no fue solo un intercambio de palabras, fue un ejemplo de cómo la firmeza y la autoridad pueden imponerse ante la provocación. Lo que comenzó como un intento de intervención terminó evidenciando quién controla la narrativa y quién intenta sembrar controversias sin fundamento. Al no otorgarle la palabra a Aidee tras el comentario ofensivo de lavadoras de dos patas, Sheinbaum demostró que no se dejan pasar ataques ni provocaciones. La reacción de la audiencia y la viralización inmediata en redes sociales confirman que los ciudadanos valoran la claridad, la inteligencia y la seguridad frente a la manipulación. Este momento también deja una lección para todos los actores políticos y mediáticos: subestimar la autoridad o la preparación de una figura pública puede volverse en su contra de manera inmediata. Lo que pretendía ser una provocación quedó completamente neutralizado, y Sheinbaum se consolidó como una figura que marca límites con firmeza pero sin perder la compostura. Escuchar esto. Entonces tienen que cumplir. Sí, hace un recurso jurídico a un juez en la Ciudad de México para decir que por la pandemia no está en condiciones de pagar sus deudas en Estados Unidos. Empresarios estadounidenses abren un arbitraje en México de qué opina el Estado mexicano referente a esto. Sí tiene que pagar, porque una cosa es la pandemia y otra cosa es ahora. En pocas palabras, seguro va a sacar al rato un tuit diciendo que no es cierto. El feminismo de derecha, vamos a decir, pues tiene muchas carencias, porque ¿cuál igualdad? Estamos luchando por la igualdad. ¿Y por qué cuando tuvieron el poder nos llamaron lavadoras de dos patas? ¿O por qué hablaron del viejerío? No es lo mismo que lo mismo. Que los diputados pongan sus reglas. Incluso hay una técnica en el adolescente para generar cara de palo, que es así: bloquearse. Y tienes que tener mucho cuidado, porque si desarrollas proyectos autoritarios, fracasaste. Los que han leído a Neruda ligan más, y se hace un silencio en la sala y de repente se oyen unos y al final escuchas una voz que dice: ¿qué dijo de Neruda? ¿Qué Neruda? Vamos mejor, porque ya vamos por otro lado. A ver. Sí, la próxima semana va a venir. Él va la próxima semana, por eso estamos esperando, la próxima semana va a Estados Unidos a reunirse con la secretaria de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos. Esperamos que pueda regresar con un acuerdo ya de la apertura de la frontera. Entonces, a partir de ahí, pues ya vendría a informar. Entonces, por eso esperamos un poquito. México, Presidenta, ¿por qué se ha tardado tanto esta negociación para… Bueno, pues porque nosotros les estamos exigiendo que cumplan con muchas de las cosas que se comprometieron. En el gobierno del presidente López Obrador hubo una demanda. Sí. Entonces, es mucho tiempo desde… Pues sí, pero lo que estamos buscando pues es que cumplan. Entonces nosotros, por eso es el tiempo de… la idea es que ellos inviertan lo que tienen que invertir con lo que se comprometieron. Entonces, pues esperemos que pronto digan que sí, van a cumplir con un monto significativo que estaría dedicado directamente a lo que ha pedido la población. El hospital, ¿no? El hospital, el laboratorio, las mediciones epidemiológicas que tiene que hacerse, son varios temas que está ahí Secretaría de Medio Ambiente, Salud, etcétera, con agua. Por ejemplo, es totalmente una… Sí, hay una parte que está abandonada completamente, exactamente. Por eso, pues la idea es llegar a un acuerdo, porque la demanda pues está, pero queremos llegar a un acuerdo y que se comprometan a cumplir con todo esto. Entonces, pues esperemos que pronto… No, pero la demanda sigue, o sea, esa sigue, no se ha retirado. Entonces, el día, pues la idea es que se pueda llegar a un acuerdo para beneficio de los habitantes de Sonora. Pues sí, es cierto, tienes razón. Entonces tienen que cumplir. Sí, tienen que cumplir y esperemos que pronto podamos
pues darle esa noticia al pueblo de Sonora. Luego de que se aprobó la modificación al artículo 30B del Código Fiscal de la Federación para que las autoridades fiscales tengan acceso a información que permita corroborar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales que obre en plataformas como Amazon y Mercado Libre, queremos insistirle en Revista Fortuna sobre un tema que ya habíamos tocado aquí en una intervención pasada, que es el comercio de medicamentos a través de estas plataformas, porque estamos pues frente a un riesgo sanitario y esta nueva disposición tributaria podría ser vital para frenar este problema, porque pues resulta que la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios no solo estaría perdiendo pues la trazabilidad de la custodia para pues el adecuado transporte y almacenamiento de estos medicamentos, sino que también pues los mexicanos estarían en grave riesgo al tratar de atender algunas enfermedades. En Revista Fortuna confirmamos que en Mercado Libre se vende, por ejemplo, un medicamento que es la insalutamida, que es prescrito para el cáncer de próstata y está en un precio de 24,000 pesos, Presidenta, cuando el precio real del medicamento es de 105,000 pesos. Nosotros consultamos a algunos expertos en el sector farmacológico y nos decían que pues esto nada más podría deberse a dos factores: o son robados incluso al sector público o son medicamentos falsificados. Presidenta, también los expertos nos comentaban que pues, o sabemos que la COFEPRIS forma parte de este Gabinete de Seguridad Nacional. Preguntarle si en este sentido la COFEPRIS podría hacer algo para pues bajar el riesgo, para advertir el riesgo a las personas que están tratando de conseguir algún medicamento, y también preguntarle pues si ahora se vigilara el debido cumplimiento de estas transacciones, también se podría parar un poco el problema. Vamos a pedirle a COFEPRIS y a Secretaría de Salud, es la segunda vez que nos lo preguntan, para ver si hoy mismo pueden responder. Y en todo caso, si entran por plataformas, ¿cuál es el registro sanitario que tienen para su transporte? Muchas gracias, Presidenta. Y por último, Presidenta, ayer varios medios dieron a conocer que la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, aprobó con 4 votos a favor y 1 en contra un permiso para proyectos de expendio al público de petrolíferos a Eratech Combustibles S.A.D.C.B. para la estación ubicada en Sinaloa, que también está pues acusada de estar presuntamente vinculada con el cártel de esta zona. El único comisionado que votó en contra fue Luis Zapata Linares, que también en 2021, en abril, el 29 de abril de 2021, en una sesión que es pública, a la que cualquiera puede tener acceso, dijo que había verificado que la empresa Eratech Combustibles aparecía en la lista de la OFAC por operaciones sospechosas. Lo revisamos, ya no existe la CRE, ahora se llama Comisión Nacional de Energía. Pero ellos fueron los que le dieron la autorización a la TEC. ¿Habría alguna investigación contra los comisionados que votaron a favor de darle? Vamos a ver por qué, primero si lo aprobaron y segundo… Está en una sesión pública, aprobaron ellos a favor, un voto en contra. Pues que hoy conteste la Secretaria de Energía. Usted ha mencionado en varias ocasiones que no llegó sola a este cargo, que llegaron todas junto con usted, y en efecto sus políticas así lo han reflejado. Sin embargo, hay voces que subrayan que no es necesario autonombrarse feminista para demostrar un compromiso real con las mujeres. En ese sentido, hay personajes como la alcaldesa de Cuauhtémoc, que dice ser feminista y defensora de los derechos de las mujeres, no obstante gobierna una alcaldía con altos índices de violencia de género, y más allá de eso presume en redes sociales instalaciones de tótems violetas en las entradas y salidas de la alcaldía, de la demarcación, lo cual no tiene otro abrupto más que el color violeta y el logotipo de su demarcación. En contraste, por ejemplo, hay otras alcaldías como la Gustavo Madero, que también se han colocado tótems, otra alcaldía que también, como usted sabe, tiene altos índices de violencia,
pero estos sí están equipados con botón de pánico y cámaras en donde se requiere la atención policíaca y se promete que llegarán en 3 minutos. Mi pregunta es, ¿qué opina de este tipo de acciones que parecen más una promoción personal que una verdadera atención de seguridad a las mujeres? Y en contraste, ¿qué mensaje o recomendación le daría usted a las autoridades locales sobre el uso responsable de los recursos públicos para atender realmente la violencia de género? Yo pienso que la defensa de los derechos de las mujeres, todos los derechos, tiene que estar enmarcada en la defensa de los derechos del pueblo de México. No están separadas. Es parte de la lucha por la justicia social. En alguna época, hace mucho tiempo, se decía, bueno, hay que luchar primero por el bien de quien menos tiene, por disminuir las desigualdades y después vamos con la desigualdad entre mujeres y hombres. Y no, nosotros pensamos que es parte de la misma lucha. Pero pensar que la educación no es un derecho, que el acceso a la salud no es un derecho, que el acceso a la vivienda no es un derecho, que el acceso a la cultura o a la lectura no es un derecho, y defender los derechos de las mujeres me parece a mí una contradicción. Por eso yo pienso que esta visión de la derecha, de el feminismo de derecha, vamos a decir, pues tiene muchas carencias, porque ¿cuál igualdad? Estamos luchando por la igualdad, no solamente de mujeres en la sociedad, de acceso a los derechos, sino el acceso a los derechos de todas y todos los mexicanos. Y por supuesto ahí está la lucha de las mujeres. Entonces desde ahí nosotros tenemos una visión distinta. Ahora, siempre lo he dicho, la derecha que supuestamente defiende los derechos de las mujeres, ¿y por qué cuando tuvieron el poder nos llamaron lavadoras de 2 patas? ¿O por qué hablaron del viejerío? ¿O por qué aumentó la violencia contra las mujeres? ¿O por qué no se tuvo políticas de acceso a las mujeres al derecho a la educación? Entonces, no es lo mismo que lo mismo. Sí hay diferencias en la visión y en la concepción nuestra de los derechos de las mujeres en el marco de la justicia social. Ahora, ya hacia los gobiernos locales, pues ya depende de los gobiernos locales, pero hacia las mujeres es muy claro, en las mujeres mexicanas, ¿por qué no se reivindicaban a las mujeres indígenas? Porque en el fondo hay mucho clasismo y racismo. Entonces es una visión distinta. Y sí, llegamos todas. Quien no se siente incluida, pues es un asunto personal. Pero llegamos todas. ¿Y por qué lo asumo así? Pues porque es la lucha histórica de las mujeres mexicanas. Este reportaje de Reuters, en el que habla de cómo se ha venido dando lo del huachicol fiscal e inclusive que menciona a una empresa con sede en Houston que ha jugado un papel clave en operaciones para que la compañía Intanza, con base en Monterrey, y que se cree fachada del cártel Jalisco Nueva Generación, ingresara combustible de contrabando a México. Menciona este reportaje pues empleo de entidades fantasmas, documentación falsa, sobornos y toda una red de componendas en torno a este delito. ¿Podría dar su opinión, por favor? Hay varias carpetas de investigación en la Fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas al juez para obtener las órdenes de aprehensión, otras tendrá que informar la Fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación, porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal, que ya es bastante menos, eso es muy importante porque a partir pues de la investigación que se hizo, de las detenciones que ha habido y de la vigilancia mayor que se tiene en aduanas, y además eso lo vemos en el incremento de
ventas de gasolina directo de Pemex o incluso de las propias empresas que importan de manera legal el combustible, ha disminuido de manera importante, pero sí hay carpetas de investigación. Entonces, repito, no se podría explicar cómo entra de manera o entraba de manera ilegal o entra todavía en menores proporciones combustible ilegal y que no tuviera alguien del otro lado. De hecho, Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones, el propio Departamento de Justicia. Entonces, sí hay carpetas de investigación en la Fiscalía. En particular, este caso, ¿usted lo conocía? El que menciona Reuters, sobre estas empresas coludidas. Hay casos, no sé si esté relacionado este caso con el que ya de las carpetas de investigación que ya están en la Fiscalía. La Fiscalía pues también hace sus propias investigaciones, pero lo cierto es que sí había un vínculo. ¿Usted, Presidenta, sabe cuántos o hasta dónde está llegando la investigación que está llevando a cabo el Ejército en este tipo de… Ya tiene que informarlo la Fiscalía. Bueno, por otro lado, quisiera preguntarle, un tribunal federal revocó la protección otorgada por un juez a TV Azteca para no pagar más de 580 millones de dólares que le debe a tenedores por deuda emitida en Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión? Una resolución que está en la Ciudad de México. Recuerden que este empresario, durante la época de la pandemia, no sé si es exactamente un amparo, no lo creo porque no es federal, hace un recurso jurídico a un juez en la Ciudad de México para decir que por la pandemia no está en condiciones de pagar sus deudas en Estados Unidos. En aquella época le dan razón y empresarios estadounidenses abren un arbitraje en México de por qué opina el Estado mexicano referente a esto. El día de ayer lo que hacen es revisar nuevamente el caso y decir, pues no, ya no tiene razón, sí tiene que pagar, porque una cosa es la pandemia y otra cosa es ahora. En pocas palabras, ese es seguro va a sacar al rato un tuit diciendo que no es cierto, pero ese es el informe que nos dieron de lo que está ocurriendo. Todavía tiene otros procedimientos también en los tribunales de la Ciudad de México. ¿Y cree que corran la misma suerte? ¿Perdón? ¿Cree que corran la misma suerte? Pues tienen que resolver en los siguientes días, semanas. Yo en Sonora, que hace rato que no pregunta, y estaba ayer aquí enfrente. Breves, una pregunta para que más pregunten. Bueno. Buenos días, Presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power. Bueno, evidentemente hay un tema que es muy importante. Mire, en Sonora usted sabe que el asunto del agua ha generado pues mucha polémica. Afortunadamente, en las lluvias recientes del huracán Raymond nos dejó pues mucha derrama de lo que es agua suficiente, decía el gobernador, para los próximos 2 años, un fenómeno similar al que ocurrió aquí en la cuenca del Cutzamala. Bueno, y lo que tiene que ver con las presas subieron de niveles que teníamos de menos del 10% y subieron hasta niveles del 40%, lo cual es muy importante para nosotros. Este contexto llega justamente en medio de una discusión que evidentemente usted ya tomó nota de que hay fuertes presiones políticas, muchas mentiras, muchas verdades a media alrededor del plan hídrico que usted está planteando para atender el problema de la falta de abasto de agua para Hermosillo. En este caso hay muchas presiones políticas, muchos intereses que se han estado involucrando en este asunto, en donde usted ha anunciado que se van a invertir 7.500 millones de pesos en este proyecto. Un asunto muy importante, un asunto muy relevante para nuestra ciudad y para la región de la cuenca del río Sonora. En este contexto también está el tema de la falta de remediación en que ha incurrido Grupo México, que usted sabe es responsable de la contaminación de esa cuenca. En ese sentido, yo le quiero preguntar, Presidenta, pedirle que por favor nos ofrezca
más detalles de lo que usted está planteando, lo que usted está promoviendo para este proyecto hídrico de gran envergadura que se plantea, porque hay mucha confusión. Y cuando hay confusión, lamentablemente, pues las mentiras ocupan los espacios que tienen que ser de debate público, y esto pues ha generado justamente situaciones como las que ya se vieron aquí en la mañanera, de que hay quien dice que usted quiere imponer un proyecto, que es puro cuento, lo de la consulta pública y demás. Entonces sería importante que nos dieran muchos más detalles. No sé si pueda convocar a Efraín Morales para que ofrezca los detalles técnicos al respecto y los alcances que tiene este asunto en particular. En Sonora hay dos proyectos. Uno es la tecnificación del riego, principalmente en el sur de Sonora, y el otro proyecto que es una posibilidad es las presas para suministrar agua a Hermosillo. Ha habido en efecto personas que se oponen a la construcción de las presas. ¿Qué fue lo que planteamos desde Conagua junto con el gobernador? Pues que se explicara el proyecto y que se hiciera una consulta pública y que de ahí pues se definiera si sí se hace o no se hace. No hay muchas alternativas para llevar agua a Hermosillo. Hermosillo ha crecido y tiene un problema de desabasto de agua dulce, de agua potable. Entonces uno de los proyectos es la presa. Evidentemente el proyecto se haría pues haciendo todos los estudios de impacto ambiental y todo lo que eso significaría. Pero dado que ha habido personas que no están de acuerdo, pues planteamos que se hiciera una consulta. Los detalles de la consulta pues ya le pedimos a Efraín junto con el gobierno del estado que se puedan exponer y cuándo se haría y cómo se haría para que toda la gente lo conozca. Previo a ello pues tiene que haber un proceso de información importante de por qué se está planteando este proyecto. Entonces esos son los dos proyectos. Por otro lado, y producto de la contaminación que hizo Grupo México en el río Sonora hace algunos años, que derivó en un acuerdo con el entonces gobierno de, no sé si fue con Calderón o Peña Nieto, creo que fue con Peña, se hizo un fideicomiso y a ver si la sobrerepresentación de Sonora me recuerda el año. Se hizo un convenio y se hizo un fideicomiso donde Grupo México tenía que depositar recursos para la limpieza del río y para muchas otras cosas a las que se habían comprometido, entre ellas la construcción de un hospital, un sistema de monitoreo permanente de la calidad del agua del río, el saneamiento de suelo que pudiera haber sido contaminado, además pues de algunas medidas de mitigación adicionales. Antes de que se fuera Peña Nieto, ya en el 2018 cerraron este fideicomiso, incluso devolvieron recursos. Desde entonces pues hay una lucha muy importante de las comunidades de Sonora, pues defendiendo que se pague por los daños que se hicieron y al mismo tiempo pues que se cumpla con aquellos compromisos. Para ello hay una mesa de trabajo en donde está la Secretaría de Gobernación junto con otras áreas del Gobierno de México, en donde está Semarnat, está también Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía y del Gobierno de Sonora, del gobernador de Sonora, para ver con Grupo México pues que se cumplan estas cuestiones que dejaron pendientes y poderle cumplir a la población. Se sigue en esta mesa de trabajo, todavía no hay un acuerdo que se pueda mostrar a la población, no es nada cerrado, no es nada oscuro, sino sencillamente que cumplan con lo que se comprometieron. El hospital, el laboratorio, las pruebas permanentes que tienen que hacerse a la población, en fin, varios temas que están planteados ahí. Lo que nosotros decimos pues es que se cumpla con cada una de los planteamientos que se hicieron en su momento solicitados por la población. Y va bien la mesa de trabajo y ya que tengamos un acuerdo, pues la idea es presentárselo a la población y decir pues van a invertir la empresa tantos cientos de millones de pesos para poder resarcir aquel daño y al mismo tiempo cumplir con el compromiso que hicieron. Son esos tres temas relacionados con el agua. Además,
están los planes de justicia y particularmente el plan de justicia con el pueblo yaqui. Se hizo un ducto de agua muy importante y ahora se va a entrar al proceso de tecnificación del riego agrícola para que sean mucho más productivas las tierras.